El calor se cernía sobre París como una manta que alguien hubiera olvidado quitar. Era agosto, y la ciudad debería haber estado medio vacía, con la burguesía dispersa en sus casas de verano en Normandía o el Loira. Pero este año la gente se quedó. Se apiñaban en los cafés más tiempo del necesario, volvían a casa en grupos, dejaban las luces encendidas toda la noche. Maigret estaba de pie junto a la ventana de su despacho en el Quai des Orfèvres, contemplando el Sena. El agua se movía lentamente reflejando el cielo gris. Tenía la pipa en la mano, apagada. Detrás de él, el teléfono permanecía en silencio sobre su escritorio, como esperando. 3 mujeres en 5 semanas. Todas asesinadas de noche en Montmartre, en calles diferentes, pero dentro del mismo radio de acción. Todas estranguladas. Todas mujeres respetables. Una dependienta, una enfermera que regresaba de su turno, una joven viuda que volvía a casa después de visitar a su hermana. Ninguna había sido asaltada. Ninguna que se supiera había sido violada. La prefectura estaba alborotada. Los periódicos publicaban columnas diarias sobre el estrangulador de Montmartre y el asesino de la sombra. Un político había pronunciado un discurso exigiendo que la policía protegiera a las francesas. Como si, pensó Maigret con cierta irritación, la policía no estuviera ya haciendo todo lo posible. Encendió una cerilla y su pipa, aspirando profundamente el humo. La verdad era más simple y más dura de lo que entendían los periódicos. No tenían pistas. Tenían testigos que no recordaban nada útil. La espalda de un hombre que desapareció tras una esquina. Pasos que podrían haber sido los de cualquiera. Una figura en la oscuridad que podría haber sido alta o baja, delgada o corpulenta según a quien se le preguntara. El asesino no dejó rastro. Iba y venía como el humo. Maigret pensó en las mujeres. Había mirado sus fotografías, estudiado sus rostros. Rostros comunes, no especialmente bellos ni sencillos. Mujeres que no habían hecho nada más que estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. O quizás, y esto era lo que le preocupaba, las habían elegido. No al azar, sino según una lógica que solo el asesino entendía. Bajo su ventana, la ciudad seguía su curso. Pasaban coches. Una barcaza avanzaba lentamente río arriba. La vida continuaba, pero debajo de ella se cernía una corriente de miedo, invisible pero real. Se notaba en la forma en que la gente miraba por encima del hombro, en el temprano cierre de las tiendas de Montmartre, en la meticulosidad con que las mujeres planeaban su camino a casa. La esposa de Maigret también lo notó. Justo la noche anterior, mientras estaban sentados en su apartamento del Boulevard Richard Lenoir, ella había dicho: «Incluso aquí lo noto. El conserje ahora cierra la puerta con doble llave». No había dicho nada, solo asintió. ¿Qué podía decirle? ¿Que él también lo sentía? ¿Que llevaba consigo el peso de estos asesinatos a todas partes? ¿Que sentía la presión de todos esos ojos asustados que lo miraban en busca de respuestas que él no tenía? Llamaron a la puerta. Lucas entró con una carpeta. «El informe de las patrullas de anoche», dijo, dejándolo sobre el escritorio de Maigret. «¿Cualquier cosa?» «Nada. Los borrachos de siempre. Una pelea doméstica en la calle Lepic. 2 prostitutas detenidas por prostitución. Pero ni rastro de nuestro hombre». Maigret asintió lentamente. No esperaba nada diferente. Durante 5 semanas habían inundado Montmartre con agentes de paisano. Habían interrogado a cientos de hombres que vivían en la zona, comprobado coartadas, seguido pistas de quienes estaban seguros de que su vecino parecía sospechoso. No habían obtenido ningún resultado. «La prensa está abajo otra vez», añadió Lucas. «Quieren una declaración. Dígales que no tengo nada que decir». Lucas dudó. «El director quiere verte a las 4. «Por supuesto que sí». Maigret miró su reloj. 2 horas para prepararse para otra conversación sobre la confianza pública y la presión política, sobre hacer algo visible, fuera útil o no. Tras la marcha de Lucas, Maigret se sentó en su escritorio y abrió la carpeta. Leyó metódicamente los informes de patrulla, aunque sabía que no le revelarían nada nuevo. Así era el trabajo policial, no las revelaciones dramáticas de las novelas policíacas, sino la lenta acumulación de pequeños datos, la mayoría sin sentido, a la espera del que realmente importaba. Afuera, la luz de la tarde se tornó del color del peltre viejo. En algún lugar de París, quizá en el mismísimo Montmartre, el asesino seguía con su día. Trabajando, quizá. Almorzando. Leyendo los relatos periodísticos sobre sus crímenes. Esperando la noche. Maigret sintió la familiar pesadez en el pecho, la carga de saber que en algún lugar, en ese preciso instante, otra mujer podría ser elegida. Otra fotografía que llegaría a su escritorio. Otro rostro que se uniría a los demás en sus sueños. Dio una calada a su pipa y esperó. La reunión con el director duró 1 hora y no logró nada, como Maigret previó.
El director, un hombre delgado y nervioso que había ascendido en el sector administrativo de la policía, quería resultados, quería arrestos, quería sobre todo que los periódicos dejaran de publicar caricaturas que mostraban a la prefectura como bufones incompetentes. El ministro me llamó esta mañana, dijo el director paseándose detrás de su escritorio. Está preocupado, muy preocupado. Maigret se sentó en la silla de visitas, con el sombrero sobre las rodillas, y no dijo nada. No había nada que decir. El director sabía tan bien como él que la preocupación de los políticos significaba presión. Y la presión de los políticos significaba presión sobre todos los niveles, hasta llegar a los hombres que realmente realizaban el trabajo. 5 semanas, Maigret. 5 semanas y no estamos más cerca que después del primer asesinato. Estamos investigando todos los aspectos, dijo Maigret en voz baja. Tenemos hombres en las calles todas las noches. Seguimos todas las pistas, siguiendo pistas que no llevan a ninguna parte. El director dejó de pasearse y lo miró. Sé que lo estás haciendo lo mejor que puedes. Conozco tu historial. Pero al público no le importan los historiales. Les importa sentirse seguros en sus camas. Tras salir del despacho del director, Maigret bajó a la sala de detectives. Varios de sus hombres estaban allí. Janvier, Torrens, el joven Lapointe. Levantaron la vista cuando entró y pudo ver la pregunta en sus ojos. Negó levemente con la cabeza. Igual que siempre, dijo. Sigamos con lo que estamos haciendo. Vio la decepción en sus rostros, que rápidamente disimuló. Todos eran buenos hombres. Habían trabajado muchas horas, descuidando a sus familias, siguiendo los consejos más inesperados con la esperanza de que alguno los llevara a alguna parte. Y, como él, empezaban a sentir el peso del fracaso. Esa noche Maigret caminó a casa por calles que parecían más vacías de lo habitual. Los cafés estaban menos concurridos. Incluso las prostitutas que solían trabajar en los bulevares parecían haberse retirado. El asesino había cambiado el ritmo de la ciudad, haciéndola más pequeña y aterradora. En casa, Madame Maigret tenía la cena preparada, un pot-au-feu que llenaba el apartamento con su aroma familiar. No preguntó por el caso. Llevaba casada con él el tiempo suficiente como para saber cuándo no preguntar. En cambio, sirvió la comida y comieron en un cómodo silencio, con las ventanas abiertas para que entrara la brisa. Más tarde, mientras recogía los platos, dijo: «Lo atraparás». No era una pregunta. Lo dijo con la misma certeza con la que decía que el verano terminaría y llegaría el otoño. Maigret quería creerla, quería sentir esa certeza él mismo. Pero lo único que sentía era el peso de esas 3 mujeres muertas y la certeza de que podría haber más. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en la cama escuchando los sonidos de la ciudad. Un coche que pasaba, pasos en la acera, un perro que ladraba a lo lejos. Pensó en el asesino, intentó imaginarlo. No su rostro, que podría ser el de cualquiera, sino su mente. ¿Qué impulsó a un hombre a hacer esto? ¿Qué lo impulsó a salir de noche, a esperar en calles oscuras a mujeres que no conocía? No fue lujuria. El médico forense lo había dejado claro. No fue robo. Fue algo más. Algo relacionado con el acto en sí, con el estrangulamiento, con el poder de tener otra vida en tus manos y extinguirla. Maigret había conocido a muchos asesinos durante sus años en la policía. La mayoría eran gente común que había matado por motivos comunes: dinero, celos, miedo. Mataban a conocidos, a quienes les habían hecho daño o se habían interpuesto en su camino. Sus crímenes tenían un sentido brutal. Pero esto era diferente. Matar era por el mero hecho de matar, o por razones tan arraigadas en la psique del asesino que quizá nunca se comprendan del todo. Este era el tipo de asesino que no se detendría solo, que seguiría adelante hasta que lo atraparan o hasta que algo en su interior finalmente se quebrara. Maigret se dio la vuelta en la cama con cuidado de no despertar a su esposa. A través de la ventana vio un retazo de cielo nocturno, opaco y sin estrellas. En algún lugar bajo ese mismo cielo el asesino quizá también estuviera despierto. O tal vez dormía plácidamente, sin sueños, con la conciencia tranquila. La pregunta que atormentaba a Maigret no era solo cómo atraparlo. Era ¿por qué? ¿Por qué estas mujeres? ¿Por qué Montmartre? ¿Por qué ahora? Hasta que comprendió eso, trabajaba a ciegas, reaccionando en lugar de anticiparse. Necesitaba pensar de otra manera. Los métodos convencionales no funcionaban. Patrullas, entrevistas y seguir pistas de ciudadanos asustados eran herramientas del trabajo policial habitual. Y este no era un caso cualquiera. Cuando la primera luz gris del amanecer empezó a asomar por la ventana, Maigret finalmente cayó en un sueño intranquilo. Y en ese estado de semiconciencia entre la vigilia y el sueño, una idea empezó a formarse. Aún no del todo formada, no completa, pero ahí, como algo vislumbrado a través de la niebla. Si no pudieras encontrar al asesino, tal vez pudieras hacer que él te encontrara. La idea se le ocurrió con toda su fuerza durante el desayuno. Madame Maigret estaba en la cocina preparando café,
cuando de repente Maigret dejó el pan y dijo: «Hemos estado haciendo todo mal». Se giró cafetera en mano. ¿El caso? Intentamos atraparlo en el acto, inundando Montmartre de policías, con la esperanza de encontrarlo. Pero es demasiado precavido. Conoce las calles, sabe cuándo algo no anda bien. Nuestros hombres bien podrían llevar uniforme. Entonces, ¿qué harás? Maigret guardó silencio un momento, reflexionando sobre ello. Le dejamos creer que ha encontrado lo que busca. Se lo ponemos fácil. Irresistible. Pudo ver cómo ella comprendía y con ella se preocupaba. Pero ella solo sirvió el café y dijo: «Ten cuidado». En la oficina reunió a su equipo: Lucas, Jambier, Torrens, Lapointe y 3 personas más. También les pidió que le prestaran a 2 jóvenes del personal administrativo que habían mostrado interés en trabajar en la policía. Cuando todos estuvieron reunidos en su oficina, les explicó su plan. «Vamos a tender una trampa», dijo, de pie en su posición habitual junto a la ventana. «No una trampa física con agentes en cada esquina. El asesino se da cuenta. Necesitamos algo más sutil». Se giró para mirarlos. «Ponemos a mujeres ahí, mujeres jóvenes caminando solas de noche por Montmartre. Siguen patrones similares a los de las víctimas, caminando tarde a casa por calles con poca luz». Jambier frunció el ceño. «¿Te refieres a usarlos como cebo? Quiero decir, darle lo que él cree que es una oportunidad. Pero estas mujeres no estarán solas. Cada una tendrá al menos 3 agentes siguiéndola, lo suficientemente lejos como para que no sean visibles, lo suficientemente cerca como para intervenir. Una de las mujeres de la administración, Marthe, una mujer morena de 20 y tantos años, habló. «Yo lo haré. Yo también lo haré», dijo el otro, que se llamaba Simon Maigret. Los miró a ambos. «¿Entienden el riesgo? Incluso con protección siempre existe la posibilidad». «Lo entendemos», dijo Marthe. «Esas otras mujeres no tenían ninguna protección. Simplemente seguían con sus vidas», Lucas dijo. «Tendremos que coordinarnos cuidadosamente. Comunicación por radio, líneas de visión claras, planes de respaldo». «Resolveremos los detalles», dijo Maigret. «Pero hay algo más, la psicología detrás. Este hombre no mata al azar. Elige a sus víctimas. Observa, espera el momento oportuno, a la mujer adecuada. Necesitamos entender qué hace que alguien sea la víctima adecuada en su mente». Fue a su escritorio y sacó los expedientes de las 3 mujeres asesinadas. «Míralas. ¿Qué tienen en común aparte de estar en Montmartre a altas horas de la noche?» Estudiaron las fotografías en silencio. Finalmente Torrens dijo: «Están todas solas. 2 de ellas no tienen anillos de boda. El anillo de la viuda habría estado en la otra mano». «Solitaria», añadió Jambier. «La enfermera trabajaba en el turno de noche y siempre volvía sola a casa. La dependienta vivía sola. La viuda no tenía hijos». «Solas», repitió Maigret. «No solo físicamente solas en ese momento, sino solas en la vida. Mujeres sin protectores visibles, sin hombres que las vengaran». Fue una observación sombría, pero él creía que era cierta. El asesino eligió a mujeres que parecían vulnerables no solo en ese momento, sino existencialmente. Mujeres que no serían extrañadas de inmediato, que no tendrían conexiones poderosas que exigieran justicia. «Así que nuestras mujeres necesitan parecer así», dijo Maigret. «Solitarias. Un poco cansadas quizás, volviendo a casa con esa resignación particular de quien no tiene a nadie esperándola». Marthe dijo en voz baja: «Puedo hacerlo. Soy buena siendo invisible». Durante los 2 días siguientes se prepararon. Trazaron rutas a través de Montmartre que llevaron a las mujeres por calles similares a las de los asesinatos. Estrechas, mal iluminadas, con portales y callejones donde alguien podía esperar sin ser visto. Practicaron la sincronización. Se aseguraron de que los agentes que las seguían pudieran mantener a sus víctimas a la vista sin ser evidentes. Establecieron protocolos de radio y posiciones de repliegue. Maigret insistía en recorrer las rutas él mismo, generalmente de noche, intentando verlas desde la perspectiva del asesino, que hacía que una calle pareciera propicia para un asesinato. No era solo la oscuridad o el aislamiento, era algo más, una particular sensación de abandono, calles por las que la gente pasaba pero no se detenía, donde un grito podía pasar desapercibido o, al menos desatendido. A la tercera noche ya estaban listos. Maigret reunió a todos para una última sesión informativa. «Recuerden», dijo, «nuestro objetivo no es solo atraparlo. Es atraparlo de tal manera que no haya duda, que no haya posibilidad de que se alegue que lo hemos tendido una trampa o actuado indebidamente. Le permitimos hacer todos los movimientos. Solo intervenimos cuando hay una clara intención de hacerle daño». Miró a Marthe y Simón. «Si en algún momento se sienten realmente inseguros o si algo falla con la comunicación, cancelen la operación. Suelten el bolso.
Esa es la señal. Sus sombras los rodearán de inmediato y los acompañarán fuera. ¿Entendido? Ellos asintieron. Bien, dijo Maigret. Entonces empecemos. La primera noche no dio ningún resultado. Marthe recorrió Montmartre a pie. Bajó por la Rue Lepic, cruzó las estrechas calles detrás del Sacré-Cœur y terminó en la Rue Caulaincourt, mientras Lucas y Thorens la seguían a distancia. Algunos hombres la pasaron, pero ninguno mostró interés. A medianoche suspendieron la marcha y se reagruparon. «Es cuidadoso», dijo Lucas. Aunque la viera, no actuaría a la primera. Primero estudia a sus víctimas, la segunda noche fue igual. Y la tercera. Para la cuarta, Maigret percibía la inquietud de su equipo. Este tipo de trabajo, esperar, observar, hacer lo mismo noche tras noche, agotaba incluso a los oficiales más pacientes. Maigret pasó esas noches en el cuartel general, escuchando la radio, fumando pipa tras pipa y contemplando el mapa de Montmartre que había colgado en la pared. Sintió la peculiar tensión del cazador que ha tendido su trampa y ahora no puede hacer más que esperar. En la quinta noche, algo cambió. Era Jambier en la radio con voz cuidadosamente controlada. El sujeto ha desarrollado cola. Macho, de estatura media, pelaje oscuro. Se mantiene a distancia, pero sin duda nos sigue. A Maigret se le aceleró el pulso. ¿Puedes verle la cara? Negativo. Está demasiado atrás. Pero su comportamiento es deliberado. No es un peatón cualquiera. Quédate con él. No te acerques a menos que él lo haga. Durante 20 minutos, Maigret escuchó las discretas actualizaciones de Jambier. El hombre se quedó con Marthe, manteniendo la distancia, a su ritmo. Cuando ella doblaba en las esquinas, él también. Cuando ella se detuvo brevemente para ajustarse el zapato, una acción planeada para comprobar su reacción, él también se detuvo, fingiendo encender un cigarrillo. Entonces, casi al final de su ruta, el hombre se desvió, dobló por una calle lateral y desapareció. «Lo perdimos», informó Jambier. ¿Deberíamos perseguirlo? No, dijo Maigret, aunque le costó decirlo. Se asustó. Déjalo ir. Lo intentaremos mañana. Pero saber que la trampa había atraído la atención de alguien lo cambió todo. Durante las noches siguientes vieron a varios hombres siguiendo a sus mujeres en distintos puntos. La mayoría probablemente eran inofensivos, hombres curiosos por una mujer que caminaba sola, o esperando a una prostituta, o simplemente caminando en la misma dirección por casualidad. Pero el instinto de Maigret le decía que uno de ellos tarde o temprano sería su asesino. Las noches se confundían. Maigret se encontraba durmiendo a ratos, 1 o 2 horas por la tarde, otra hora justo antes del amanecer. Se dormitaba en la silla de su oficina, se despertaba con el sonido de la lluvia contra las ventanas y descubría que eran las 3 de la mañana y llevaba 40 minutos dormido. Descubrió que la ciudad nocturna tenía sus propios ritmos, la forma en que las calles se vaciaban después de la medianoche, dejando solo a los bebedores empedernidos y a los desesperados. El silencio que se cernía sobre incluso los barrios más concurridos, roto solo por el motor de un taxi o una sirena lejana. La peculiar soledad de estar despierto mientras el resto de la ciudad dormía. Durante esas largas noches, Maigret reflexionaba a menudo sobre la naturaleza de lo que hacían. Estaban tendiendo una trampa, sí, pero ¿para qué? ¿Un hombre que mataba mujeres? ¿O para algo más elusivo? ¿La oscuridad misma? ¿La capacidad de maldad que acechaba en los corazones humanos, esperando las circunstancias propicias? Pensó en todos los asesinos que había arrestado a lo largo de los años. Tenían rostros, nombres, historias. Eran humanos, comprensibles a su manera, incluso cuando sus crímenes eran terribles. Pero este asesino permanecía sin rostro. Una figura sombría definida solo por sus actos. Hasta que lo atraparan, seguiría siendo así, no del todo real, más una idea que un hombre. En la 8ª noche Maigret salió él mismo. Le dijo a Lucas que necesitaba aclarar sus ideas, pero la verdad era más compleja. Necesitaba estar en las calles, sentir la noche a su alrededor, comprender qué impulsaba a alguien a matar en esos lugares en particular. Caminaba por Montmartre, mientras su pipa creaba pequeñas nubes de humo que se disipaban en el aire húmedo. Había llovido antes y los adoquines brillaban bajo las farolas. La ciudad olía a piedra mojada, a comida lejana y a ese aroma indefinible que tenía París por la noche, una mezcla de río, vino y edificios antiguos que contenían la respiración. Pensó en las mujeres que habían muerto, intentó imaginar sus últimos momentos, la repentina presencia tras ellas, las manos alrededor de sus gargantas, el terror y la confusión. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿30 segundos? ¿1 minuto? Y en esos últimos instantes, ¿qué habían pensado? ¿Habían comprendido lo que estaba sucediendo? ¿O había sido demasiado rápido, demasiado incomprensible? ¿Y qué pasó con el asesino? ¿Qué sintió? ¿Emoción? ¿Satisfacción?
O algo más frío, la culminación de algún ritual necesario cuyo propósito tal vez ni siquiera él comprendiera del todo. Estas eran las preguntas que atormentaban a Maigret mientras caminaba por las calles vacías. No las preguntas prácticas de pistas y pruebas, sino los misterios más profundos de por qué la gente hacía lo que hacía. ¿Qué cadenas de causa y efecto conducían a tales momentos, a tales crímenes? Cuando finalmente regresó al cuartel general, amanecía sobre el Sena. Encontró a Lucas dormido en una silla, con una taza de café frío sobre el escritorio a su lado. Maigret le tocó el hombro con suavidad. «Vete a casa», dijo. «Duerme un poco. Esta noche lo intentaremos de nuevo». Ocurrió la 11ª noche, cuando Maigret casi estaba convencido de que el asesino había percibido la trampa y nunca mordería el anzuelo. Simón seguía su ruta esa noche, tras haber intercambiado con Marthe. Era pasada la medianoche y una ligera niebla se había posado sobre la ciudad, difuminando los contornos de los edificios y las farolas. La noche perfecta, pensó Maigret desde su puesto en el cuartel general, para alguien que quisiera acercarse sin ser visto. Jambier y el joven Lapointe eran las sombras esa noche, siguiendo a Simón desde diferentes posiciones. Durante la primera hora no ocurrió nada. Entonces la voz de Jambier llegó por la radio tensa y con una emoción contenida. «Tenemos compañía. Hombre, de entre 35 y 40 años con impermeable ligero. Ha seguido el rastro del sujeto y mantiene una distancia de unos 30 metros». Maigret se inclinó hacia adelante. «¿Puedes verle la cara?» «Parcialmente. Complexión mediana, cabello oscuro, gafas, parece común y corriente, como un dependiente o un comerciante. Quédense con él. Todas las unidades. Mantengan sus posiciones, pero estén listas para moverse». Durante los siguientes 10 minutos, Maigret escuchó las silenciosas actualizaciones. El hombre era paciente y experimentado. Siguió el ritmo de Simón a la perfección, sin acercarse ni quedarse atrás. Cuando ella giró hacia una calle más oscura, una de las rutas planeadas, la siguió. Entonces la voz de Simón, firme a pesar de lo que debía haber sido un miedo real. «Está acortando la distancia. Puedo oír sus pasos cada vez más fuertes. Todas las unidades, prepárense para entrar», dijo Maigret por radio. Su mano se aferró al borde del escritorio. «Jambier, está metiendo la mano en su bolsillo». «Ahora», ladró Maigret. «Muévanse ya». Lo que sucedió después, Maigret lo reconstruiría más tarde a partir de los informes de sus hombres. Jambier y Lapointe se habían acercado por ambos lados mientras el hombre intentaba atrapar a Simón. Le había puesto una mano en el hombro cuando lo agarraron. Por un momento forcejeó, pero de repente se desplomó, como si la lucha se le hubiera agotado de golpe. Para cuando Maigret llegó al lugar de los hechos, el hombre estaba sentado en la acera, con las manos esposadas a la espalda. A la luz de la linterna de Lapointe, Maigret vio por primera vez el rostro del asesino. Común era la palabra correcta. Un rostro delgado, pálido, con ojos grandes tras unas gafas de montura metálica. Un mentón débil, cabello ralo. Podría haber sido cualquiera. Un empleado de banco, un cartero, alguien con quien te cruzarías por la calle sin mirarte 2 veces. Lloraba en silencio, con los hombros temblorosos. «¿Estás herida?», preguntó Maigret a Simón. Ella negó con la cabeza. «Apenas me tocó. Me estaba agarrando la garganta, creo, pero lo atraparon a tiempo». Maigret miró al hombre. «¿Cómo te llamas?». El hombre no dijo nada, solo continuó llorando. «Regístrenlo», ordenó Maigret. En los bolsillos del hombre encontraron una cartera con documentos de identidad a nombre de Marcel Monsin, un pañuelo, algunas monedas y un trozo de cuerda fina enrollado en un cartón. La cuerda era suave y estaba desgastada, como si hubiera sido manipulada con frecuencia. Maigret lo levantó a la luz. «¿Esto es lo que usaste?». El hombre seguía sin decir nada, pero algo en su rostro, un destello de reconocimiento, o quizás vergüenza, le indicó a Maigret que habían encontrado a su asesino. Lo llevaron de vuelta al Quai des Orfèvres en uno de los coches patrulla. Maigret se sentó en el asiento trasero con él. El hombre había dejado de llorar, pero miraba al frente con el rostro inexpresivo, como si se hubiera refugiado en lo más profundo de sí mismo. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Maigret en voz baja. Los labios del hombre se movieron, pero no salió ningún sonido. «Hablamos luego», dijo Maigret. «Cuando estés lista». En la sede realizaron los trámites formales. Toma de huellas dactilares, fotografías, registro de su persona y domicilio. Monsin cooperó con todo mecánicamente, como si su cuerpo se hubiera convertido en algo separado de su voluntad. Su dirección era un pequeño apartamento en Montmartre, no lejos de donde ocurrieron 2 de los asesinatos. Cuando Jambier y Torrance lo registraron, encontraron una habitación con un orden casi patológico. Libros ordenados por altura, ropa colgada en orden preciso, ni una mota de polvo. Pero escondidos en un cajón,
envueltos en papel de periódico, encontraron 3 objetos que claramente no pertenecían a Monsin. Un pañuelo de mujer, un broche barato y una horquilla para el pelo. Trofeos, pensó Maigret cuando le mostraron los objetos. Conservó fragmentos de ellos. Al amanecer tenían pruebas suficientes para acusarlo. La cuerda coincidía con las marcas en el cuello de las víctimas. Los trofeos lo vinculaban con los asesinatos. Su camino a casa desde el trabajo, era empleado de una aseguradora, lo llevó por el corazón de la zona donde ocurrieron los asesinatos. Pero Maigret no estaba satisfecho. Tener al asesino bajo custodia no era suficiente. Necesitaba entender por qué. ¿Qué había llevado a este hombre de aspecto común a convertirse en un monstruo nocturno? ¿Qué explicaba la brecha entre el meticuloso oficinista y el brutal asesino? Mientras la ciudad despertaba tras las ventanas del Quai des Orfèvres, Maigret, sentado en su despacho, se preparaba para el interrogatorio. Esta era la parte del trabajo policial que siempre le había parecido más difícil y necesaria. Intentar tender un puente entre el mundo del criminal y el suyo propio. Comprender sin condonar. Encontrar al ser humano tras el crimen. Apagó su pipa en el cenicero. La rellenó y la encendió lentamente. Luego caminó por el pasillo hasta la sala de interrogatorios donde Marcel Monsin esperaba sentado, un hombre pequeño y esposado a punto de explicar lo inexplicable. La sala de interrogatorios era sencilla. Una mesa, 3 sillas, una sola ventana que daba a una pared de ladrillos. Maigret siempre la había preferido así. Sin distracciones, nada que mirar excepto el uno al otro. Solo 2 hombres hablando o intentando hablar a través de la distancia que separaba al delincuente del policía. Marcel Monsin estaba sentado a un lado de la mesa sin esposas. Tomaba café en un vaso de papel con las manos ligeramente temblorosas. Parecía más pequeño que la noche anterior, como si la captura lo hubiera mermado físicamente. A la luz de la mañana que entraba por la ventana, su rostro parecía gris y de alguna manera inacabado, como un boceto inacabado. Maigret se sentó frente a él y encendió su pipa. Se tomó su tiempo, dejando que el silencio se instalara. Hacía tiempo que había aprendido que el silencio a menudo era más efectivo que las preguntas. La gente se sentía obligada a llenarlo, a explicarse. Finalmente, Monsin habló. ¿Vas a acusarme? Su voz era suave, educada, la voz de alguien que había pasado años teniendo cuidado de no ofender. Ya lo tenemos, dijo Maigret. 3 cargos de asesinato. Las pruebas son contundentes. Monsin asintió lentamente como si eso fuera lo que esperaba. ¿Y ahora qué pasa? Ahora dime por qué lo hiciste. ¿Importa? ¿Cambiará algo? Me importa, dijo Maigret. Y podría importarle al tribunal. Pero sobre todo importa porque esas mujeres merecen que se explique su muerte. Sus familias merecen entender. Monsin guardó silencio un buen rato. Miraba fijamente su taza de café, dándole vueltas lentamente. Cuando por fin habló, su voz era tan baja que Maigret tuvo que inclinarse para oír. No quería hacerlo. Pero lo hiciste. Sí, lo hice. Háblame de la primera, dijo Maigret. La dependienta, Marie Leblanc Monsin, se estremeció al oír el nombre. La veía a menudo. Trabajaba en la papelería de la Rue des Abbés. A veces entraba a comprar cosas que no necesitaba. Lápices, papel. Siempre era amable. ¿Por eso la mataste? ¿Porque era educada? No, la maté porque... Se detuvo luchando por encontrar las palabras. Porque no me vio. Maigret esperó. Era el momento crucial. El punto donde la explicación surgiría o quedaría encerrada para siempre tras los muros de la vergüenza y la incomprensión. Nadie me ve, continuó Monsin. Tengo 43 años. Trabajo en una aseguradora. Tramito reclamaciones. Llevo 20 años trabajando allí y creo que nadie sabe mi nombre. Me llaman Monsin. O a veces no me llaman de ninguna manera. Simplemente me dejan papeles en el escritorio y esperan que los tramiten. Miró a Maigret y había algo desesperado en sus ojos, una súplica de comprensión. Voy a trabajar. Vuelvo a casa, como solo en mi apartamento. Los domingos paseo por la ciudad. A veces voy al cine. Me siento en la oscuridad y observo la vida de los demás. Y luego vuelvo a casa. Esa es mi vida. Eso es todo. Mucha gente vive sola, dijo Maigret con dulzura. Eso no los convierte en asesinos. Lo sé. ¿Crees que no lo sé? La voz de Monsin subió un poco, luego volvió a bajar. Sé que hay algo mal en mí. Siempre lo ha habido. Incluso de niño estaba apartado. Otros niños jugaban juntos. Yo observaba. Más tarde otros hombres tuvieron esposas, novias. Yo no tuve a nadie. Las mujeres me miraban como si fuera de cristal. ¿Marie Leblanc te miró? Ni siquiera eso. Me miraba sin verme. Cuando entraba en su tienda sonreía, con esa sonrisa profesional que tienen las dependientas. Y me preguntaba qué quería, pero sus ojos estaban vacíos.
Yo era solo una clienta más, otra don nadie pidiendo lápices. Maigret dio una calada a su pipa. ¿Así que decidiste que te viera? No decidí nada. Eso es lo que intento explicar. Monsin se inclinó hacia adelante con urgencia, necesitando que lo comprendieran. No fue una decisión, fue una compulsión. Un impulso que se hizo cada vez más fuerte hasta que ya no pude resistirlo. Cuéntame sobre esa noche. Monsin cerró los ojos. La había seguido antes, solo para caminar detrás de ella, para estar cerca de alguien. Para no hacerle daño, solo para no estar solo. Esa noche salió tarde de la tienda. Caminó hacia la Rue Lepic. Estaba oscuro, no había nadie alrededor. Y de repente estaba justo detrás de ella, con mis manos alrededor de su garganta, y ella forcejeaba, y se detuvo de repente respirando rápidamente. ¿Y qué?, preguntó Maigret. Y ella me vio. Durante esos pocos segundos realmente me vio. Me miró a los ojos y yo existía. Era real. Era alguien que importaba, aunque solo fuera porque era lo último que vería en su vida. La sala quedó en silencio. Afuera la ciudad continuaba con su rutina matutina. Coches pasando, gente caminando al trabajo, el ritmo de vida cotidiano. Dentro, dos hombres estaban sentados uno frente al otro, uno intentando comprender lo inexplicable, el otro intentando explicarlo. ¿Y los demás?, preguntó Maigret. Lo mismo, siempre lo mismo. Cada vez me decía que no volvería a pasar. Iría a trabajar, mantendría la cabeza baja, viviría mi vida invisible. Pero entonces el impulso volvía, más fuerte que antes. La necesidad de ser visto, de importar, aunque fuera por un momento. Aunque eso significara, no pudo terminar la frase. ¿Sentiste remordimiento? No sentía nada. Eso es lo terrible. Después llegaba a casa, me lavaba y me acostaba, y no sentía nada más que una especie de vacío. Como si el momento en que me vieron fuera el único en que estuve realmente viva, y una vez que pasó, volví a ser nada. Maigret estudió el rostro de Monsin. Vio a un hombre que, a su manera, era tan víctima como las mujeres que había asesinado. Víctima de su propia psicología, de su propia incapacidad para conectar con el mundo de forma normal. Pero esto no excusaba lo que había hecho. El sufrimiento no justificaba crear más sufrimiento. ¿Entiendes que lo que hiciste estuvo mal?, preguntó Maigret. Claro, no estoy loco, inspector. Sabía que estaba mal incluso mientras lo hacía, pero saber que algo está mal y poder detenerse son dos cosas distintas. Podrías haber buscado ayuda. Hablar con alguien. ¿Quién? ¿Qué diría? Disculpe, pero tengo miedo de matar a alguien. Me habrían encerrado. O se habrían reído de mí. O, más probablemente, no me habrían creído en absoluto. Porque solo soy Monsin, el dependiente, el don nadie. ¿Cómo iba alguien a creer que podía hacer algo, incluso algo terrible? Maigret guardó silencio un momento, pensando en la profunda soledad que debió de llenar la vida de este hombre, el aislamiento que se había convertido en algo maligno. Era fácil decir que la gente debía buscar ayuda, hablar con alguien. Pero para personas como Monsin, que habían sido invisibles toda su vida, la idea de que alguien los escuchara, que alguien se preocupara, debía de parecerles imposible. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó Monsin. Serás juzgado. Se te asignará un abogado si no puedes pagarlo. El fiscal presentará las pruebas. Tendrás la oportunidad de explicarte, como lo has hecho conmigo. ¿Y luego? Eso depende del tribunal. Monsin asintió lentamente. Me declararán culpable. Iré a prisión, o posiblemente a un manicomio. Y pasaré el resto de mi vida encerrado, sin ser nadie en una celda, en lugar de ser nadie en las calles de París. No eres nadie, dijo Maigret. Eres un hombre que hizo cosas terribles. Eso te convierte en alguien. No alguien admirable, pero alguien. Se supone que eso me consolará. No, se supone que es la verdad. Permanecieron en silencio un rato más. Finalmente Maigret se levantó. Haré que alguien te lleve de vuelta a tu celda. Hablamos más tarde. Tendrás que darnos una declaración formal. Monsin lo miró. Inspector. Gracias. ¿Para qué? Por escuchar, por intentar comprender. La mayoría de la gente no lo hará. Maigret asintió y salió de la habitación. Afuera, en el pasillo, se apoyó en la pared y cerró los ojos. Se sentía agotado, no por la falta de sueño, sino por el peso de lo que acababa de oír. La tragedia de Reverem. La confesión formal ocupó casi toda la tarde. Lucas se sentó en la habitación con Maigret y Monsin, tomando notas con su cuidadosa caligrafía, deteniéndose de vez en cuando para flexionar los dedos acalambrados. Un taquígrafo vino más tarde para levantar acta. Monsin repasó cada asesinato metódicamente, con la precisión de quien se ha pasado la vida presentando reclamaciones de seguros. Recordaba fechas, horas, las calles donde había ocurrido cada asesinato. Describió a las mujeres, qué vestían, cómo caminaban,
los pequeños detalles que le habían llamado la atención. Marie Leblanc llevaba un abrigo azul, dijo. Estaba deshilachado en los puños. Me di cuenta cuando se inclinó sobre el mostrador para darme el cambio. Tenía las manos pequeñas, con las uñas mordidas. Maigret escuchaba y fumaba su pipa, haciendo preguntas de vez en cuando para aclarar algún detalle. Pero la mayor parte del tiempo se limitaba a escuchar, intentando conciliar al hombre sentado frente a él, ese oficinista pequeño y canoso, de modales cuidadosos y gafas pulidas, con el asesino que había estrangulado a 3 mujeres con un trozo de cuerda. La segunda víctima fue la enfermera Jeanne Leloup. Monsignor la había visto varias veces caminando a casa después de su turno de noche en el hospital. Siempre parecía cansada, dijo, y caminaba cabizbaja, como si el peso de lo que había visto esa noche le presionara los hombros. La seguí 3 veces antes, dijo Monsignor, solo para caminar detrás de ella. Había algo en su tristeza que me llamaba. Pensé que tal vez entendería lo que era ser invisible, moverse por el mundo sin que nadie te viera de verdad. Pero la mataste en lugar de hablar con ella, observó Maigret. No podía hablar con ella. ¿Qué le diría? ¿Cómo se inicia una conversación con una desconocida en una calle oscura a las 2 de la mañana? Se habría asustado. Se habría marchado corriendo. O habría sido educada, como suele ser la gente cuando quiere que la dejes en paz. De cualquier manera, habría permanecido invisible. La tercera víctima, la viuda Paulette Riol, había sido diferente. Monsignor nunca la había visto antes de la noche en que la mató. Simplemente estaba allí, caminando sola por una calle cerca de su apartamento, y algo en su forma de moverse, una cierta resignación, una particular sensación de soledad, había despertado el impulso. Cada vez era más fuerte, admitió. La necesidad. Después de la segunda vez, solo aguanté 8 días antes de tener que repetirlo. Sabía que estaba perdiendo el control. Sabía que tarde o temprano cometería un error, que alguien me vería, que me atraparían. Pero no podía parar. Era como si algo externo me poseyera. Pero no fue algo externo a ti, dijo Maigret. Fuiste tú. Elegiste seguir a estas mujeres. Elegiste matarlas. ¿Lo hice? Ya no estoy tan seguro. Lo sentí como algo que me pasó, no como algo que hice, como ver a alguien más cometer estos actos y ser incapaz de detenerlo. Maigret ya había oído esto antes, ese intento de separarse del crimen, de crear una distancia entre el hombre y sus actos. Era una forma de autoprotección, supuso, una forma de mantener cierta autoestima ante lo inexcusable. Pero también era, pensó, una especie de cobardía. Monsignor buscaba comprensión sin aceptar responsabilidades. El tribunal determinará su estado mental, dijo Maigret. Los médicos lo examinarán. Decidirán si fue responsable de sus actos o si, como usted sugiere, fue obligado por fuerzas ajenas a su voluntad. ¿Y usted qué opina, inspector? Maigret consideró la pregunta. Creo que fuiste responsable. Creo que sabías que lo que hacías estaba mal y lo hiciste de todos modos. Pero también creo que te movía algo que no entendías del todo, algo que surgió de años de aislamiento e invisibilidad. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Monsignor asintió lentamente. Es justo. Más justo de lo que probablemente merezco. Al anochecer habían terminado. La confesión estaba completa, firmada y atestiguada. Monsignor fue devuelto a su celda y Maigret regresó a su despacho. Encontró a Janvier y Torrens esperándolo. El fiscal quiere verlo mañana por la mañana, dijo Janvier. Quiere hablar del caso antes de que vaya a juicio. Bien. Maigret se sentó pesadamente en su silla. Sentía un cansancio que iba más allá del simple agotamiento físico. La prensa sabe que tenemos a alguien, añadió Torrens. Lo llaman el estrangulador de Montmartre. Quieren una declaración. Dígales que hemos arrestado a un sospechoso y que se han presentado cargos formales. Nada más. Tras marcharse, Maigret se sentó solo en su despacho mientras la oscuridad se cernía sobre la ciudad. Pensó en Monsignor en su celda, solo como siempre lo había estado, pero ahora con el peso añadido de sus crímenes oprimiéndolo. Pensó en las 3 mujeres, en las familias que nunca las volverían a ver, en la casualidad que las había puesto en el camino de Monsignor esas noches en particular. Pensó también en lo que Monsignor había dicho, sobre la invisibilidad, sobre la desesperada necesidad humana de ser visto y reconocido. ¿No era eso en cierto sentido lo que todos deseaban? ¿Importar, ser real a los ojos de los demás? Monsignor simplemente había perseguido esa necesidad de la forma más retorcida imaginable, confundiendo visibilidad con violencia, reconocimiento con muerte. Maigret se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la ciudad se iluminaba.
Las ventanas brillaban, las farolas parpadeaban, los faros de los coches pasaban por los muelles. Todas esas vidas, todas esas personas pasando las tardes, la mayoría sin pensar en la fragilidad del asunto, en lo fácil que era extinguirse una vida, en lo delgada que era la línea entre lo ordinario y lo terrible. Pensó en su propia vida, en su matrimonio con Madame Maigret, en sus tranquilas tardes juntos. Nunca se había sentido invisible. Incluso en los momentos difíciles de su trabajo, cuando los casos seguían sin resolver y sus superiores cuestionaban, sus métodos siempre supo que importaba, que su presencia en el mundo marcaba la diferencia. Pero ¿qué habría pasado si no hubiera tenido eso? ¿Qué habría pasado si hubiera estado realmente solo, día tras día, año tras año, sin nadie que lo viera, sin nadie a quien le importara si existía o no? Habría sido lo suficientemente fuerte para soportar esa soledad sin que se transformara en algo siniestro. Él no lo sabía. Y esa incertidumbre lo inquietaba. Apagó la pipa en el cenicero y buscó su sombrero. Era hora de irse a casa, sentarse con su esposa y comer lo que ella hubiera preparado para cenar, sentir la comodidad de ser conocido, visto y valorado. Era hora de alejarse de la oscuridad por un rato, pero mientras bajaba las escaleras y salía a la noche parisina, sabía que la oscuridad seguiría allí mañana, y pasado mañana, y siempre. Formaba parte de la condición humana, tanto como el amor, la esperanza o el miedo. Su trabajo consistía simplemente en permanecer en la frontera entre la oscuridad y la luz, para atrapar a quienes la cruzaban e intentar, aunque fuera de forma imperfecta, comprender por qué lo hacían. La noticia del arresto se extendió por París como un viento que disipa la niebla. Los periódicos publicaron titulares anunciando que el estrangulador de Montmartre había sido capturado y que las mujeres de París podían volver a caminar con seguridad. Fotografías de Monsin, pálido, corriente, con sus gafas de montura metálica, aparecieron en portada junto con declaraciones tranquilizadoras de la prefectura. La respuesta fue de alivio y desconcierto. ¿Era este el monstruo que había aterrorizado a la ciudad? ¿Ese oficinista de cabello ralo y mentón débil? La gente esperaba a alguien más siniestro, alguien cuya maldad se reflejaría en su rostro. La vulgaridad de Marcel Monsin los perturbaba más que sus crímenes. Maigret evitó las ruedas de prensa. Dejó que el director y el fiscal se encargaran de ellas. Hablaron del excelente trabajo policial, de la minuciosa investigación y de la dedicación de los hombres que trabajaron día y noche para llevar al asesino ante la justicia. No mencionaron la trampa, las jóvenes que sirvieron de cebo, ni las noches de espera y vigilancia que casi habían dejado a todos los implicados exhaustos. A Maigret le parecía bien. Nunca le había interesado el crédito ni el reconocimiento. La satisfacción que obtenía de su trabajo no provenía de los elogios públicos, sino del momento en que un caso se resolvía por sí solo en su mente, cuando las piezas dispersas finalmente formaban una imagen coherente. Con Monsin, ese momento no había llegado durante el arresto, sino durante su primera conversación, cuando vislumbró la terrible soledad que había moldeado los crímenes del hombre. Los cafés de Montmartre volvieron a llenarse. Las mujeres volvían a casa del trabajo sin miedo. La ciudad respiraba con más fuerza y volvía a la normalidad. En una semana era como si los asesinatos nunca hubieran ocurrido, como si ese periodo de ansiedad y miedo hubiera sido una pesadilla colectiva de la que todos habían despertado. Pero para Maigret algo persistía. Se encontraba pensando en Monsin en momentos inesperados, mientras se afeitaba por la mañana, mientras almorzaba en la Brasserie Dauphine, mientras permanecía despierto por la noche. Pensaba en lo que el hombre había dicho sobre la invisibilidad, sobre la necesidad desesperada de ser visto. Una noche, unas 2 semanas después del arresto, Madame Maigret notó su distracción. Estaban sentados en su apartamento después de cenar, con las ventanas abiertas para que entrara la brisa de finales de verano. Ella tejía y él supuestamente leía el periódico, pero llevaba 10 minutos con la vista fija en el mismo párrafo. «Estás pensando en él», dijo. No era una pregunta. Ella lo conocía lo suficientemente bien como para leer sus estados de ánimo. «Sí. ¿Le tienes lástima?». Maigret reflexionó sobre esto. No es compasión exactamente. Es algo más complejo. Comprensión quizá. O al menos el intento de comprender. Mató a 3 mujeres. Lo sé. No justifico lo que hizo. Pero no puedo evitar pensar en todas las demás personas solitarias de esta ciudad. Las que viven en habitaciones pequeñas, comen solas y pasan sus días sin que nadie las vea realmente. La mayoría no se convierten en asesinos. Simplemente aguantan. ¿Qué hizo diferente a Monsin? Quizás simplemente era más débil, sugirió Madame Maigret. Quizás carecía de eso que permite a las personas soportar la soledad sin convertirla en violencia. Quizás,
o quizás simplemente tuvo mala suerte. Nació con un temperamento que no soportaba el aislamiento, en un mundo que ofrece muy poco a quienes no pueden conectar fácilmente con los demás. Dejó su labor y lo miró. No puedes salvar a todos, Jules. No puedes prevenir todos los crímenes ni sanar todas las almas heridas. Solo puedes hacer lo que haces. Atrapar a los que se pasan de la raya. Proteger a los inocentes. Eso es suficiente. Sabía que ella tenía razón. Pero saber algo intelectualmente y sentirlo emocionalmente eran cosas distintas. Había dedicado su carrera a lidiar con las consecuencias de los crímenes, llegando después de que el daño ya estuviera hecho. Era la naturaleza del trabajo policial. Sin embargo, a veces se preguntaba si no habría una falla más profunda en algún lugar. Una falla de la propia sociedad al no ver y ayudar a personas como Monsin antes de que se volvieran peligrosas. El juicio se fijó para octubre. Maigret tendría que testificar, relatar la investigación y el arresto y responder a las preguntas de los abogados sobre el estado mental de Monsin. El fiscal presionaba para que se le condenara por asesinato. La defensa, un joven abogado designado por el tribunal, alegaba disminución de su capacidad, sugiriendo que el estado mental de Monsin le había impedido controlar sus acciones. Maigret sospechaba que la verdad se encontraba en un punto intermedio, como solía ocurrir. Monsin había sido responsable de sus actos, pero también había sido influenciado por circunstancias ajenas a su voluntad. El tribunal decidiría cómo sopesar esos factores y determinaría si pasaría su vida en prisión o en un manicomio. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Nuevos casos llegaban al escritorio de Maigret. Un robo de joyas en el Marés, un estafador que operaba en el barrio latino, una disputa doméstica que había escalado a la violencia. La maquinaria del crimen y la justicia continuaba su ciclo eterno. Una mañana, Maigret recibió una carta. Era de Monsin, escrita con letra cuidadosa y precisa en papel de la prisión. Maigret la abrió con cierta reticencia, sin saber si quería leer lo que el hombre decía. La carta era breve. Inspector, quería agradecerle por tratarme como un ser humano durante nuestras conversaciones. La mayoría de los guardias me miran con asco o miedo. Los demás presos, al enterarse de lo que hice, me amenazaron. Me han puesto en aislamiento para mi propia protección. He estado pensando mucho en lo que hice. No espero perdón, ni de ti ni de nadie. Pero quiero que sepas que ahora entiendo lo que antes no podía entender. Que mi soledad, por dolorosa que fuera, no justificaba lo que les hice a esas mujeres. Ellas tenían su propia soledad, sus propias luchas, su propio derecho a existir. Les arrebaté eso porque era demasiado débil para soportar mi propio sufrimiento. Si pudiera deshacerlo, lo haría. Pero no puedo. Así que aceptaré cualquier juicio que venga. Quizás en la cárcel o en un manicomio finalmente aprenda a vivir con la invisibilidad. Quizás sea más fácil, sabiendo que es un castigo y no simplemente una cadena perpetua. Gracias por escuchar. Gracias por intentar entender. Señor Monsin. Maigret leyó la carta 2 veces, la dobló y la guardó en el expediente. No sabía si el aparente arrepentimiento de Monsin era genuino o simplemente un intento de autoprotección, de crear una versión más comprensiva de sí mismo ante el tribunal. Pero pensó que probablemente era genuino. Rara vez se mantenían engaños elaborados en cartas a la policía. Pensó en responderle, pero decidió no hacerlo. ¿Qué diría? ¿Que aceptaba el agradecimiento de Monsin? ¿Que lo perdonaba? No podía perdonar lo que Monsin había hecho. No le correspondía. Los únicos que podían ofrecer perdón estaban muertos. Así que archivó la carta y pasó al siguiente caso. La siguiente crisis, la siguiente pequeña tragedia en la vasta comedia y tragedia que era París. Era tarde, varias semanas después del arresto, cuando Maigret se encontró solo en su despacho sin ninguna urgencia que requiriera su atención. Aún faltaban semanas para el juicio. Su carga de trabajo actual era manejable. Por primera vez en meses tenía una hora sin reuniones, entrevistas ni decisiones urgentes que tomar. Estaba de pie junto a su ventana, contemplando el Sena. El verano estaba llegando a su fin. La luz tenía esa cualidad particular de principios de otoño, más suave, más dorada, con un toque de melancolía. Las hojas empezaban a cambiar de color en los árboles a lo largo de los muelles. En un mes caerían y volarían por las calles, y llegaría el invierno, y el ciclo continuaría. Maigret reflexionó sobre los ciclos. El ciclo de las estaciones, de los crímenes y los arrestos, de la locura y el sufrimiento humanos. En sus años en la policía, había visto patrones repetirse sin cesar. Los mismos tipos de crímenes cometidos por las mismas razones, las mismas debilidades humanas que conducen a los mismos resultados destructivos. Sin embargo, cada caso era único, cada criminal, un individuo con su propia historia y psicología. Esa era la paradoja del trabajo policial. Había que identificar los patrones para realizar el trabajo eficazmente,
Pero también había que ver la humanidad única de cada persona involucrada, o te convertías en una simple máquina procesando papeleo. Pensó en Monsin, en la trampa que le habían tendido, en la satisfacción que sintió cuando finalmente lo arrestaron. Pero esa satisfacción se vio agravada por todo lo que vino después. El interrogatorio, la confesión, el atisbo de la terrible soledad que lo había llevado a matar. ¿Se estaba haciendo justicia? Monsin sería castigado, sin duda. Pasaría años, quizás décadas encerrado. Las mujeres que había asesinado no podrían regresar, pero al menos sus familias sabían que su asesino había sido capturado y que pagaría el precio por lo que había hecho. Pero Maigret no podía evitar la sensación de que había algo incompleto en esta resolución, algo que no acababa de satisfacer. Quizás era la certeza de que atrapar a un asesino no impedía al siguiente, que en algún lugar de la ciudad otra persona solitaria y dañada podría estar deslizándose hacia la violencia. Quizás era el reconocimiento de que el trabajo policial solo se ocupaba de los síntomas, no de las causas, de los criminales individuales en lugar de las condiciones que los generaban. O quizás era más simple. Quizás era solo cansancio. El peso acumulado de tantos casos, tantas víctimas, tanta exposición al sufrimiento y la crueldad humana. Maigret siempre se había enorgullecido de su empatía, de su capacidad para comprender a los criminales sin condonar sus crímenes. Pero la empatía tenía un precio. Cada vez que entrevistaba a un asesino, escuchaba sus justificaciones y racionalizaciones, vislumbraba las cadenas de causa y efecto que los habían llevado a cometer sus crímenes, absorbía un poco de su oscuridad. Se acumulaba con los años, como sedimento en el fondo de un río. Llamaron a la puerta. Lucas entró con un archivo. El informe de la autopsia de aquel ahogamiento en el 5º distrito, dijo, dejándolo sobre el escritorio de Maigret. Parece un suicidio, como pensábamos. Maigret asintió. Gracias. Lucas dudó. ¿Está bien, patrón? Bien, solo estaba pensando. ¿Sobre Monsin? Entre otras cosas. Lucas guardó silencio un momento. Por si sirve de algo, creo que hicimos un buen trabajo en ese caso. Lo detuvimos antes de que pudiera volver a matar. Eso importa. Sí, coincidió Maigret. Importa. Tras la marcha de Lucas, Maigret se sentó en su escritorio y abrió el expediente del ahogamiento. Un hombre de mediana edad había saltado del Pont Neuf hacía 2 noches. No había ninguna nota, pero los testigos dijeron que estuvo de pie junto a la barandilla durante casi 1 hora antes de saltar. Su esposa había identificado el cuerpo. Dijo que llevaba meses deprimido desde que perdió su trabajo. Otra persona solitaria, pensó Maigret. Otra alma que no podía soportar el peso de su propia existencia. Pero ésta había volcado su violencia hacia adentro en lugar de hacia afuera. Se había destruido a sí misma en lugar de a los demás. ¿Era eso mejor? ¿Era eso más moral? No lo sabía. No era filósofo. Solo era un policía que intentaba comprender la infinita variedad de maneras en que la gente se hacía daño a sí misma y a los demás. Maigret cerró la carpeta y encendió su pipa. Inhaló profundamente el humo, dejó que le llenara los pulmones y luego exhaló lentamente. El ritual familiar lo tranquilizó como siempre. Había consuelo en la repetición, en las pequeñas ceremonias que estructuraban la vida cotidiana. Pensó en volver a casa, en la noche que le esperaba, cenar con su esposa, quizás un paseo después de cenar, y luego leer en su silla mientras ella tejía. Los placeres cotidianos de la vida cotidiana. Estas eran las cosas que lo sostenían, las que lo mantenían con los pies en la tierra cuando el trabajo amenazaba con hundirlo. Pero aún no estaba listo para irse. Había algo que necesitaba resolver primero, un pensamiento que intentaba formarse en su mente. Pensó en trampas. Le habían tendido una trampa a Monsin, y había funcionado. Habían usado psicología, paciencia y la observación minuciosa de patrones. Habían comprendido lo que el asesino quería, lo que buscaba, y se lo habían dado. O parecían dárselo, lo cual era lo mismo. Pero ¿no estaban todos atrapados de una forma u otra? ¿Atrapados por sus circunstancias, sus historias, sus psicologías? Monsin había estado atrapado por su soledad y su incapacidad para conectar con los demás. Las mujeres que mató habían estado atrapadas por la simple necesidad de caminar a casa por calles oscuras. El propio Maigret estaba atrapado por su sentido del deber, su necesidad de comprender, su incapacidad para simplemente hacer el trabajo sin preocuparse por las cuestiones más profundas. Podías arrestar a criminales, encerrarlos, llamarlo justicia, pero no podías liberarlos de las trampas que ellos mismos habían creado. No podías regresar y darle a Monsin una infancia diferente, un temperamento diferente, una vida que podría haber llevado a algo más que al asesinato. No podías reparar el daño causado, no podías sanar las heridas que se habían convertido en violencia. Solo podías pararte en la frontera entre el orden y el caos,
la ley y el crimen, e intentar mantener esa frontera lo mejor que pudieras. No era mucho, no era suficiente, pero era todo lo que había. Maigret se levantó y cogió su sombrero. Era hora de irse a casa. Mañana habría otros casos, otros criminales, otras trampas que tender y activar. El trabajo nunca terminaba, pero esta noche, durante unas horas, se alejaría de él. Se sentaría con su esposa en su cálido apartamento y se recordaría a sí mismo que, a pesar de todo, a pesar de los asesinatos y los suicidios y de la infinita capacidad humana para causar dolor, también existía la bondad, la conexión y la tranquilidad reconfortante de ser conocido y amado. Bajó las escaleras y salió a la noche parisina. El aire era fresco, el cielo se tornaba morado. En algún lugar sonaba la campana de una iglesia. Oyó voces de un café cercano, risas, el tintineo de vasos, la vida continuó. Siempre lo hizo. El juicio tuvo lugar en octubre, en días de lluvia constante sobre París. Maigret testificó durante 2 horas, respondiendo preguntas sobre la investigación, la trampa y el arresto. Habló con claridad y sin emoción, presentando los hechos y describiendo los procedimientos. Evitó especular sobre el estado mental de Monsin. Eso era asunto de los psiquiatras que lo habían examinado. El abogado defensor, como era de esperar, alegó una capacidad disminuida. Presentó a médicos que hablaron sobre trastornos de la personalidad, sobre el daño psicológico causado por el aislamiento severo y sobre la incapacidad de distinguir entre la fantasía y la realidad. Sugirieron que Monsin no había tenido pleno control de sus acciones. El fiscal desestimó este argumento. Monsin llevaba 20 años trabajando, pagaba el alquiler puntualmente y se ocupaba de sus asuntos cotidianos. Sabía distinguir entre el bien y el mal. Simplemente había elegido mal porque así conseguía lo que quería. Maigret se sentó al fondo de la sala y los escuchó discutir sobre un ser humano como si fuera una proposición legal y no una persona. Pero así funcionaba la ley. Reducía realidades complejas a preguntas sencillas: culpable o inocente, responsable o inocente, castigo o tratamiento. El propio Monsin permaneció sentado en silencio durante todo el juicio con el rostro inexpresivo. En un par de ocasiones, Maigret lo sorprendió mirando a las familias de sus víctimas, sentadas juntas al otro lado de la sala. Había algo en su mirada. No era exactamente remordimiento ni comprensión, sino un reconocimiento de conexión. Estas personas existían ahora en su mundo, tan reales como él, unidas a él para siempre por lo que había hecho. El jurado deliberó durante 2 días. Al regresar, declaró a Monsin culpable de 3 cargos de asesinato, pero recomendó clemencia debido a su estado mental. El juez lo condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 20 años. Sería enviado a una prisión con unidad psiquiátrica, donde los médicos continuarían tratando su condición. Afuera del juzgado, las familias de las víctimas se reunieron para la prensa. Expresaron alivio por la justicia, pero tristeza por no poder devolverles la vida a sus seres queridos. Algunos expresaron su esperanza de que Monsin encontrara paz. Otros, su esperanza de que sufriera. Maigret se marchó antes de que terminaran los discursos. Había oído suficiente. El caso estaba cerrado. La maquinaria judicial había procesado otro delito, emitido su sentencia, asignado su castigo. Su papel había concluido. Caminó bajo la lluvia sin paraguas, con el sombrero calado y el cuello del abrigo subido. La lluvia era ligera pero persistente, de esas que se filtran lentamente. Las calles estaban resbaladizas y grises, reflejando las luces de tiendas y cafés. Pensó en caminar a casa, pero sus pies lo llevaron hacia Montmartre. No sabía por qué. Quizás necesitaba ver el lugar donde todo había sucedido, donde 3 mujeres habían muerto y un hombre se había suicidado. Las calles de Montmartre estaban tranquilas bajo la lluvia. Los turistas que solían abarrotar el Sacré-Cœur se habían refugiado en sus casas. Los cafés estaban medio vacíos. Maigret pasó junto a la papelería donde había trabajado Marie Leblanc. Seguía allí, vendiendo lápices y papel, como si nada hubiera pasado. Caminó por la Rue Lepic, pasando por el lugar donde habían arrestado a Monsin. Nada marcaba estos lugares. No había placas, ni flores, ni indicios de que hubiera ocurrido algo significativo. La ciudad había absorbido la violencia y había seguido adelante, como hacen las ciudades. En 1 año nadie recordaría exactamente dónde había ocurrido. En 10 años sería solo otra historia contada, recordada a medias, distorsionada por el tiempo. Pero para Maigret, estos lugares siempre tendrían un peso. Siempre vería el rostro de Marie Leblanc superpuesto en el escaparate de la papelería. Siempre oiría el eco de los pasos de Jean Leloup sobre el pavimento resbaladizo por la lluvia. Siempre recordaría el nombre de Paulette Riol, incluso cuando otros lo hubieran olvidado. Eso era parte de su carga, parte de lo que significaba hacer este trabajo. Llevabas a los muertos contigo.
Recordabas cuando otros olvidaban. Dabas testimonio. Se detuvo en un café de la Place des Abbés y entró. Hacía calor y olía a café y lana mojada. Pidió un café y se sentó en una mesa junto a la ventana, contemplando la lluvia caer en la plaza. Un anciano en la mesa de al lado leía el periódico. El titular hablaba del juicio, del veredicto. El anciano meneó la cabeza y murmuró algo para sí mismo, probablemente sobre que el mundo se iba al infierno, sobre que las cosas eran diferentes en su época. La gente siempre decía eso, pero las cosas no eran diferentes. La naturaleza humana no cambió. Las personas siempre habían sido capaces de una gran bondad y una terrible crueldad, a menudo con el mismo corazón. Las formas específicas podían variar. Las armas cambiaban, los métodos evolucionaban, pero la capacidad fundamental para el bien y el mal permanecía constante. Lo que cambió, pensó Maigret, fue la comprensión. Poco a poco la sociedad aprendió más sobre por qué la gente hacía lo que hacía, sobre los factores que moldeaban el comportamiento, sobre la delgada línea entre la cordura y la locura. Si esa comprensión conducía a mejores resultados era una pregunta abierta, pero al menos fue un intento, un esfuerzo por comprender frente al caos. Terminó su café y dejó dinero en la mesa. La lluvia seguía cayendo cuando salió. Probablemente llovería toda la noche mañana y pasado mañana. París en otoño era así, gris y húmedo, la ciudad volcándose hacia adentro, la gente corriendo entre espacios cálidos sin detenerse en las calles. Maigret caminó lentamente hacia la estación de metro. Tomaría el tren a casa, donde su esposa tendría la cena lista, donde el apartamento estaría cálido y luminoso. Ella no le preguntaría sobre el juicio a menos que él quisiera hablar de ello. Simplemente estaría allí, sólida y real, un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida era más que crimen y castigo, más que víctimas y victimarios. Mientras bajaba las escaleras del metro, pensó en Monsin, en cómo sería su vida ahora. 20 años en prisión como mínimo, quizás para siempre. Días en una celda o en sesiones psiquiátricas, noches a solas con sus pensamientos y su culpa. ¿Era eso justicia? ¿Era suficiente? No había respuesta a esa pregunta. La justicia era una aproximación, un intento de equilibrar la balanza cuando el equilibrio perfecto era imposible. Se hacía lo mejor que se podía con herramientas imperfectas, leyes, tribunales y prisiones, y se esperaba que fuera suficiente para mantener el frágil orden que impedía que la sociedad se desintegrara. Llegó el tren y Maigret subió. Encontró un asiento y observó cómo las oscuras paredes del túnel se deslizaban tras las ventanas. Otros pasajeros estaban sentados a su alrededor leyendo, con la mirada perdida o hablando en voz baja. Gente común y corriente, viviendo su vida cotidiana, sin saber que compartían el vagón con un hombre que había pasado el día en un juicio por asesinato, que llevaba el peso de 3 muertes en su memoria. Pero claro, todos cargaban con sus propios pesos. Todos tenían sus penas, miedos y pérdidas. La clave estaba en cargarlos sin dejarse aplastar, en reconocer la oscuridad sin dejar que apagara la luz. En su parada, Maigret subió las escaleras de vuelta a la calle. La lluvia había amainado hasta convertirse en una fina llovizna. Las farolas brillaban tenuemente en la niebla. Caminó las últimas manzanas hasta su edificio con la pipa en la mano pero apagada, guardándola para después de cenar. Al abrir la puerta del apartamento, lo recibió el olor a comida, algo con cebolla y carne, rico y sabroso. Madame Maigret salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal. «Estás mojada», dijo ella. «Está lloviendo». «Ya me di cuenta. La cena estará lista en 10 minutos. Ve a ponerte algo seco». Él hizo lo que le sugirió. Colgó su abrigo mojado y se puso el cómodo y viejo cardigan que ella le había tejido años atrás. Cuando regresó a la cocina, ella ya había puesto la mesa y estaba sirviendo guiso en cuencos. Comieron en un cómodo silencio, como solían hacer. Después se sentaron en la sala. Ella recogió su labor de punto, y él finalmente encendió su pipa, inhalando lentamente el humo, dejando que las tensiones del día se aliviaran de sus hombros. ¿Se acabó?, preguntó después de un rato. Sí. Culpable. Cadena perpetua. Ella asintió mientras sus agujas tintineaban sin parar. ¿Podrás soltarlo ahora? Con el tiempo, dijo. Lleva tiempo. Siempre lo hace. Afuera, la lluvia seguía cayendo silenciosamente. En algún lugar de París, en una celda, Marcel Monsin comenzaba una nueva vida. En otro lugar, las familias de sus víctimas intentaban salir adelante, encontrar una manera de sobrellevar sus pérdidas. Y en apartamentos y casas por toda la ciudad, millones de personas transcurrían sus tardes preparando la cena, leyendo libros, viendo la televisión y preparándose para dormir, la mayoría sin pensar jamás en el asesinato, la justicia ni en la frágil membrana que separaba la vida cotidiana de la catástrofe. Maigret,
Sentado con su pipa, observaba cómo el humo se elevaba en espirales hacia el techo. Pensaba en las trampas, la soledad y los caminos inexplicables que llevaban a las personas a convertirse en quienes eran. Pensaba en los límites de la comprensión, en la imposibilidad de conocer plenamente el corazón o la mente de otra persona, pero la mayor parte del tiempo no pensaba en nada. Simplemente se sentaba en la cálida habitación con su esposa, escuchando la lluvia, sintiendo el reconfortante peso de su propia existencia. Mañana habría nuevos casos, nuevos misterios, nuevas penas que afrontar. Pero esta noche, durante unas horas, solo había esto: el apartamento silencioso, el tintineo de las agujas, el olor a humo de pipa y el suave y constante sonido de la lluvia cayendo sobre París. Fue suficiente. Tenía que ser suficiente. La pipa se apagó y Maigret no la volvió a encender. Cerró los ojos y se dejó envolver por los sonidos de la noche. La lluvia, las agujas, el suspiro ocasional de su esposa, el sonido lejano de un coche que pasaba. Eran los sonidos de la vida continua, del mundo girando, del tiempo avanzando, estuvieras preparado o no, y en algún lugar de ese movimiento, en ese fluir inexorable, había una especie de paz. No la paz de la resolución ni la comprensión, sino la paz de la aceptación. La paz de saber que habías hecho lo que podías, que te habías mantenido en la frontera entre la oscuridad y la luz, y te habías mantenido firme lo mejor que pudiste. No fue mucho, no fue suficiente, pero algo fue. Afuera, la lluvia seguía cayendo, limpiando las calles, disolviendo las huellas del día, preparando la ciudad para lo que el mañana pudiera traer. Y Maigret, sentado en su silla, con la pipa fría en la mano, se permitió descansar.